que finalmente es un sector que se le está dando bastante apoyo y creo que el tema de la conferencia me pareció súper bonito, innovación en la economía naranja. Esperamos aquí que nos cuentes muchas cosas interesantes porque pues finalmente creo que son dos palabras bastante fuertes. Te deseo muchos éxitos, yo estoy aquí pendiente, les recomiendo el listado de asistencia que voy a pegar en el chat. Y gracias, Jason, bienvenido. No, pues bueno, muchas gracias a la Red Closet, por supuesto a ti pues por la invitación, a Diana Barón, compañera, colega mía, pues también por hacer esto posible. Y pues nada, encantado. Nosotros desde Ministerio pues, de Cultura, como saben, pues siempre estamos pues muy prestos para poder apoyar y pues obviamente como entidad líder de la estrategia de economía naranja, pues digamos que siempre nos complace poder estar en estos espacios para compartir pues conocimientos y pues sobre todo pues para incluso detonar articulaciones. Entonces nada, de nuevo muchas gracias a todos. ¿Cuántos estamos conectados? Bueno, estamos 10. Entonces no, pues vamos para adelante. Entonces la idea sí es como dar a grandes rasgos un contexto de la economía naranja, que seguramente ustedes ya lo conocen, vamos a pasar muy rápido por ahí, pero es importante tener este contexto. Después vamos a hablar algo de innovación, evidentemente, pues a manera general, y ya después lo vamos a ir aterrizando a las particularidades de la economía naranja. No podemos hablar de todas las clases de innovación, ustedes saben que pues innovar pues es un mundo. Ahora, entonces, por eso, pues, este primer slide habla de 3 innovaciones culturales o de 3 innovaciones en la economía naranja. Pero pues vamos a tener el contexto general, ¿listo? Entonces, a grandes rasgos es esto, vamos a iniciar y miramos si al final tenemos tiempo para poder generar para poder responder alguna inquietud, ¿listo? Entonces, vamos a minimizar esto, listo. Entonces, nos vamos. Entonces, primero, empecemos con la economía naranja, pero pues acá sí abro el micrófono solamente en este momento. Si alguno de los 10 asistentes quiere comentarme qué es la economía naranja, igual voy leyendo el chat, acá lo pongo abierto. ¿Hay alguien que quiera? ¿Qué es la economía naranja? Están los micrófonos abiertos también para que puedan solo activarlos. O por chat, si quieren. ¿Alguno se... ¿Quién se anima? Hola, buenos días. Hola, bienvenido. Dale, te escuchamos. Bueno, yo tengo como entendido que son todas estas actividades relacionadas con la cultura, con el patrimonio, con la creatividad, eh, bueno, las artes, en fin. Bueno, vamos muy bien enfocados. Muchas gracias por tu comentario, por tu participación. Realmente, pues digamos que por ahí está claramente dentro de la economía naranja todo lo que tú mencionaste. Ahora, pues digamos que la definición que manejamos y pues que también se las quiero compartir, al final pues la economía naranja se convierte en un modelo de desarrollo en el que pues al final busca que existan cambios evidentemente sociales o también económicos en gran parte a través de la cultura y de la creatividad. O sea, la cultura y la creatividad como sustento, pues digamos, de este modelo de desarrollo. Esto se ve reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto es una bandera, pues obviamente, de nuestro presidente actual. Ahora, pues la economía naranja, como se conoce en otras partes del mundo como industrias culturales y creativas, pues definitivamente es una herramienta muy, muy potente, muy hermosa, diría yo, pues para detonar cambios interesantes en nuestro país o en los diferentes territorios, ¿cierto? Entonces, ya aterrizándolo un poquito más, digamos, yo lo podría resumir, o no resumir, sino pues digamos que puede tener dos grandes como bases, uno que es precisamente sectores que están más enfocados a la cultura, ¿cierto? Netamente, ahorita vamos a ver esto y algunos otros que se alejan un poquito más de la cultura, pero igual siguen teniendo unos valores simbólicos y pues están más asociados a lo que ya se llaman industrias creativas. Ahorita vamos a ver esto, ¿cierto? Pero pues al final sí están relacionados los sectores que tú nos mencionas, que son artes, patrimonio, artes escénicas, bueno, ahorita los vamos a ver, ¿listo? Entonces, como la economía naranja se fundamenta, si se fijan, en la creatividad, evidentemente tiene un componente muy fuerte de propiedad intelectual. Y cuando hablamos de propiedad intelectual, sobre todo hace un especial zoom o énfasis en los temas relacionados con los derechos de autor.
¿Por qué derechos de autor? Como lo estaba diciendo anteriormente, cuando uno genera o diseña o tiene alguna creación, es decir, uno hace un cuadro, diseña o genera una letra para una canción, o en general, pues, digamos que cualquier creación relacionada con la economía naranja, pues uno está creando algo y esto es susceptible a proteger bajo derechos de autor, sobre todo, y pues esto le da unas garantías a los autores para vivir de sus creaciones, de poder utilizarlas de una forma asertiva, pues cuando genera relaciones con intermediarios, pues para la negociación y que puedan llegar sus productos a sus públicos finales. Bueno, en general, pues digamos que hay un mundo detrás muy bonito incluso que apoya a monetizar las iniciativas culturales y creativas a los artistas que les genere sentido o a los actores que les genere sentido. Entonces la economía naranja al final, como les digo, modelo de desarrollo que se fundamenta en la creatividad, en la cultura para detonar cambios sociales, y económicos. ¿Listo? A grandes rasgos es eso, aprovechando nuestra diversidad. Entonces, si te fijas, estabas pues muy bien encaminado. No voy a entrar en detalle de cuáles son todos los sectores que hacen parte de la economía naranja, pero básicamente la podemos condensar en 3 grandes categorías. La primera, artes y patrimonio, donde están todas estas categorías que ustedes están viendo, y dentro de estas categorías, pues obviamente hay unas actividades pues muy específicas, ¿no? A manera de ejemplo, está artes visuales. De artes visuales tiene pintura, escultura, fotografía, videoarte y performance, ¿cierto? Y pues así con todas. Toda esta información está en la página www.economianaranja.gov.co para los que quieran profundizar mucho más en qué es la economía naranja. Ahora, artes y patrimonio, una de las principales características es que los elementos simbólicos o los elementos que le generan un significado a sus hacedores o a los artistas o en este caso a los creadores, pues digamos que está en el centro, ¿cierto? Ahora, en las industrias culturales, esos valores simbólicos de alguna otra forma se empiezan a masificar un poco, podríamos llamarlo, y encontramos los sectores de editorial, fonográfica y audiovisual, súper importantes incluso pues para jalonar obviamente cambios económicos y pues para difundir la cultura. Y pues al último tenemos unos sectores que hacen, que los llamamos creaciones funcionales o también lo estamos llamando industrias creativas y están relacionados con los nuevos medios, con diseño, con publicidad. Entonces, si se fijan, los primeros están mucho más relacionados con cultura y los últimos se alejan un poquito de esa esencia 100% cultural, pero pues también manejan valores simbólicos y son muy importantes. Ahora, ya con esto termino este contexto de la economía naranja. Pues digamos que se ha demostrado en países donde pues esta estrategia lleva años. Colombia no es pionero, pues, digamos, en industrias culturales y creativas, está Inglaterra, bueno, hay varios países donde cuando implementaron esta estrategia, pues tuvieron pues una resistencia fuerte, pero pues en este momento son pilares de su economía. Entonces, cuando uno empieza a sumar en su general, en el general, todos estos sectores y el impacto para la economía, pues digamos es un impacto bien interesante en términos de PIB. Y no solamente en términos monetarios, sino pues en todo lo que repercute la cultura, en este caso pues para el desarrollo de un país. Entonces, todas estas entidades hacen parte de la economía naranja. Ministerio de Cultura es el ente rector, pero pues no es el único actor. Están todos los actores que ustedes están viendo en pantalla y todos estos pues trabajan dentro de un esquema que se llama Consejo Nacional de Economía Naranja, trabajan en términos estratégicos, generando programas, generando lineamientos, pues para generar y conseguir ese desarrollo que se quiere, que ya les comentaba anteriormente. Es importante esto pues para que ustedes entren a la página www.economía naranja y encuentren qué es economía naranja, los beneficios, cuáles son los sectores, toda la oferta que hay. Si ustedes pinchan ahí en Conoce la oferta, cuando navegan en la página, ahí van a encontrar toda la oferta nacional, toda. ¿Listo? Por todo, con las diferentes entidades. Ministerio de Comercio, MINTIC, la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Bueno, toda la oferta está condensada en esta página. ¿Listo? Entonces ahí termino este contexto muy rápido. Ahora sí entro a innovación. Pues, seguramente innovación, pues todos ustedes también ya están muy familiarizados con este término. Acá doy una pequeña introducción. Pues al final cuando hablamos de innovación, a mí me gusta resumirlo pues con 2 palabras. Al final siempre pues tenemos un primer proceso de caos creativo en donde tenemos que inspirarnos precisamente para generar soluciones y usualmente pues estas
estas soluciones vienen de una oportunidad del mercado, ¿cierto? Cuando uno va y mira y dice, bueno, encontré acá un problema, una oportunidad, entonces saco un producto y miro cómo lo genero a partir de metodologías, precisamente en algo innovador, en algo que tenga unos grados de novedad, pues importantes, ¿verdad? Cuando hablo de caos estructurado es porque, si bien es cierto, se tiene que generar usualmente a partir de una necesidad o un problema, pues se tiene que pasar también por toda una parte de creatividad, de pensamiento divergente, de darnos la oportunidad de pensar, de soñar en grande, ¿cierto? Y empezar a generar unos prototipos, unos experimentos para poder validar muy rápidamente la solución que estamos planteando innovadora ante el mercado para que no pues, gastemos mucha plata, ¿cierto? Un ejemplo, queremos generar una solución, un software para un problema que detectamos. El prototipo o el experimento busca es generar un software o un experimento que se aproxime a un software muy barato para que ustedes no tengan que tener 6 meses o un año de desarrollo y que después salgan al mercado y no funcione. Entonces, eso es un poco como lo que es caos estructurado. Entender un problema, generar divergencia, ideas, después empezar a filtrarlo, generar un concepto y pues claramente posteriormente generar estos experimentos pues para poder llegar a una solución. Entonces pasamos de una parte divergente a una fase de convergencia para filtrar, conceptualizar y llegar a una solución a un problema. Grandes rasgos, esto pues es un proceso genérico de innovación y pues dentro de él hay un montón de herramientas que se pueden usar pues para este fin. Ahora, dentro de la innovación y dentro de este contexto de qué es innovación, para después pasar a la economía naranja, pues acá tenemos que la innovación se puede resumir en estos tres, en esta tríada o en estas tres categorías, y es generar ideas, que es lo que ya hablábamos, unas ideas con sentido, que estén enfocadas a unos retos estratégicos de los emprendimientos o a unos retos estratégicos en términos si son culturales o pues digamos que haya un reto detrás. Entonces generar muchas ideas que al final generen valor. Cuando hablamos valor, pues acá eso es una palabra muy amplia y pues acá hablamos ya de un montón de valores, pues pueden ser valores en este caso o beneficios para un consumidor que le ayudaron a solucionar algo, que le mejoraron la experiencia, ¿sí? Que le dieron facilidad de cómo acceder al producto o al servicio, pero ya cuando hablamos de economía naranja y sobre todo de sectores culturales, pues estos valores se pueden expandir un montón. Acá podemos generar valores o entender valores como de recuperación de algunos valores culturales, eso es un valor, ¿sí? O sea, que generan un valor como tal a un público específico, pueden ser valores de generación de tejido social, pueden ser valores, como lo hablábamos en su momento con Diana Barón, unos valores democráticos incluso que pueden generar aspectos específicos en términos democráticos, de libertades. Entonces, acá pues cuando hablamos de cultura sobre todo, pues digamos que este mundo se expande un montón de valores, entendiendo que la cultura pues al final pues tiene muchos beneficios para la sociedad, ¿cierto? Entonces, eso es importante, se generan ideas, tener unos valores concretos que se pueden expandir o pueden haber muchas clases de valores y sobre todo que generen unos resultados concretos. Entonces uno puede ser muy creativo, muy chocoloco, ¿cierto? Generar la idea más loca del mundo, pero si eso no tiene un resultado específico, no es innovación, se queda en creatividad. Entonces, si yo estoy generando una iniciativa innovadora para de pronto que haya mayor consumo cultural en cierto sector, pues puedo generar un mecanismo muy interesante, genero las ideas, pero el resultado tiene que verse reflejado con mi propósito, ¿sí? Entonces es algo como esta. Entonces esta es como una triada que se aplica para cualquier clase de proyecto. Ideas, valor, pero resultados. Si no, se quedan en creatividad. Entonces, hablando de creatividad, digamos, es muy importante entender la importancia relativa que tiene la creatividad como elemento transversal en todos los sectores, ¿cierto? Entonces, pues cuando hablamos también de economía naranja, y ya entrándome un poquito más a economía naranja, y en general, pues en toda la sociedad, pues digamos que sí aconsejamos mucho que se pueda incentivar mucho a nivel de ecosistema, en términos de educación, de culturas organizacionales dentro de las entidades, pues que se posicione la creatividad como un medio para llegar a la innovación, por lo que ya les comentaba, ¿cierto? Entonces, la innovación al final, pues al final es un resultado de un proceso creativo muy fuerte. Entonces, por eso es importante como cultivar esta creatividad y entender la importancia, pero entender que de la creatividad pues no es suficiente solo para generar innovaciones, ¿no? Pero sí es la base y sin ella pues no podrían existir.
Entonces, dentro de este contexto de innovación, ya pues pasando a algo un poco más específico, pues tenemos que hay varias clases de innovaciones, ¿no? Hay autores que hablan de 10 clases de innovaciones, otros pueden hablar de 8, pues en general la literatura se actualiza bastante, si uno mira el manual de Oslo, pues ahí también hablan incluso pues de más o menos de unas 4 o 5, pero pues esta regleta me parece muy bonita pues para poderles mostrar o dar un contexto de la innovación en donde se puede dar. Entonces podemos ver, digamos que esto es un análisis que me gusta mucho, en donde acá analizan dentro de estas clases de innovación que se tienen, cuál ha sido como los esfuerzos de innovación que se dan en general dentro de las diferentes entidades que hacen precisamente o implementan procesos de esta clase. Entonces, lo primero que tenemos son innovaciones en todo el modelo de negocio, ¿sí? No solamente en el producto, sino puede ser en cómo configuro de una forma adecuada e innovadora todos los componentes que hacen parte de un modelo de negocio para que sea mucho más potente. Estos modelos de negocio, al final, dentro incluso de los autores más reconocidos, recomiendan más innovar en el modelo de negocio que en un producto, porque el producto puede ser fácilmente copiado, en cambio el modelo de negocio no. Entonces, esta es una innovación muy potente, el modelo de negocio, el innovar pues, en el modelo de asociatividad o red. Después tenemos innovaciones asociadas a los procesos en general que tienen las organizaciones, que pueden ser en procesos de capacitación o pueden ser procesos ya core de los emprendimientos, procesos que se necesitan para sacar adelante sus iniciativas. Acá me devuelvo para mostrarles Acá, listo. Voy hasta acá. Entonces, si se fijan, estas grafiquitas que acabaron de salir significan que los esfuerzos en general de todo el mundo en general, pues digamos que son muy bajos en modelo de negocios, en modelo de red, y en proceso tampoco es que sean tan grandes. Ahora, cuando hablamos de oferta, pues tenemos básicamente lo que se ofrece, evidentemente. Entonces está todo lo que es el performance del producto, la funcionalidad, bueno, pues todo lo que está relacionado con el producto, lo que está relacionado con los sistemas alternos al producto o que pueden darle de alguna otra forma un mayor empuje a un producto. Entonces, es decir, si yo genero un ejemplo, yo vendo una artesanía, pero yo puedo generar otros productos que al final me pueden potencializar la venta de la artesanía. Un ejemplo. Entonces, cuando hablamos del sistema de productos, como todos los productos conexos que se pueden generar a partir de un producto y del servicio como tal, pero asociado a la oferta. Ahora, fíjense, lo que más le invierte la gente en innovación es en producto. ¿Sí? Ya vamos a ver si es lo adecuado. Y en entrega, pues evidentemente, pues acá también tenemos una posibilidad infinita de innovar en los canales, en este caso de comunicación, en cómo expresamos la marca y sobre todo en economía naranja, en cómo podemos generar experiencias para que precisamente se generen innovaciones, se puedan generar una mejor apropiación del mensaje que quieren los autores, etc. Ahora, si se fijan acá en este contexto, el principal esfuerzo de innovación se va en el producto y ya les di la pista, no, creemos que muchas veces no es el mejor en términos de innovación. Ahora, la creación de valor acumulado debería ser, pues según esta gráfica y en un contexto de innovación tradicional, pues como lo están viendo ustedes en pantalla. Pues el modelo de negocio y el modelo de red sería muy poderoso, en experiencia y en entrega también sería muy poderoso, ¿cierto? Y fíjense que el producto pues no tanto. Muchas veces nos fijamos ahí. Entonces, esto es como un contexto para comentarles que la innovación se basa en la creatividad, que tiene que haber un proceso entre ordenado y entre caótico, y que pues hay oportunidades infinitas para innovar, ¿cierto? No solamente en el producto como muchas veces lo pensamos, sino en general en cualquier parte, pues en cualquier parte asociado a un emprendimiento, ¿cierto? Entonces, y que no necesariamente pues debemos innovar en el producto. Entonces son como las conclusiones hasta este momento. Ahora, sí es importante que ya entremos un poco más en economía naranja, pero era necesario este contexto. Ahora, en economía naranja, esto es algo más de percepción muy personal, no lo sustento en ningún estudio, lo aclaro, pero pues quisiera por lo menos ponerlo en este momento para que se genere por lo menos una discusión entre ustedes, ¿sí? Y es en dónde deberíamos innovar en la economía naranja. Entonces, acá pues, evidentemente yo pienso que en la economía naranja hay un problema entre las iniciativas culturales y creativas y es que muchas veces pues, a los 3,5 años, más o menos el 95% de emprendimientos en general, pues digamos que no sobreviven, pero sobre todo dentro de los que se tienen
el porcentaje de los cuales son sostenibles son muy bajos, ¿sí? Si yo digo que el 30% son sostenibles, haciendo como un análisis de todo el país, incluso creo que podría ser un porcentaje alto. Entonces, muchos de los emprendimientos no son sostenibles y por eso tienen que buscar alternativas adicionales para poder vivir. Entonces, en ese sentido, yo creería que podríamos innovar en modelos de negocio y sobre todo en la forma como se conectan nuestros actores culturales y creativos para ser sostenibles. Ahora, en proceso, evidentemente, siempre hay oportunidad de innovar. Obviamente, en oferta, pues también podríamos innovar con nuevas técnicas, pues para hacer muchas veces los productos o el core de nuestros emprendimientos más eficientes. Pero yo también pienso que se puede innovar fuertemente en la entrega. Digamos que cuando hablamos de economía naranja estamos hablando de servicios que conectan mucho con las emociones de las personas. Y en ese sentido deberíamos ser muy eficientes en entender los canales adecuados para comunicar lo que queremos comunicar, nuestros valores, y evidentemente hacer unas estrategias de branding muy interesantes y generar experiencias de consumo muy bacanas. Entonces, esa es una reflexión que les quiero dejar, ¿cierto? Ahora, para que ustedes tengan mayores sustentos para generar ustedes su propio criterio de sobre cómo debería ser la innovación en la economía naranja, les quiero compartir dos conceptos que yo considero fundamentales, que se dejen muy claros para que ustedes entiendan que en la economía naranja puede ser un poquito más enredado, pienso yo, la innovación, pero pues se debe hacer. Entonces, ya hablamos de este slide. Tenemos tres grandes categorías, el Recorder y CES. Artes y patrimonio está mucho más enfocado a cultura, industrias culturales sigue teniendo estos valores simbólicos asociados a la cultura, pero un poco más se masifican y acá pues digamos se disminuyen estos valores simbólicos, ¿sí? Eso para decir que en esto que les voy a mostrar, en estas tres bolitas, los sectores de artes y patrimonios están asociados fuertemente a la cultura, las industrias culturales se van separando un poquito estos valores simbólicos culturales, pero siguen estando fuertes, como ya se los explicaba, y las industrias creativas pues se alejan un poquito más precisamente de la cultura. Sigo repitiendo lo mismo, pero es importante que ustedes me lo entiendan y se los quería posicionar de manera gráfica. Esto para decirles que, ahora sí, para que me entendieran esto, las artes y patrimonio con el enfoque que ya les expliqué y parte de las industrias culturales tienen un enfoque mucho más a producto. Cuando hablamos de producto, ya les voy a explicar con un ejemplo. Pero las industrias, alguna parte de las industrias culturales y sobre todo las industrias creativas, pueden tener un enfoque mucho más claro a mercado y a cliente. Oiga, Jason, ¿esto cómo me come? Tranquilos, acá está. Enfoque a producto. Seguramente todos ustedes sabrán esta imagen que representa, ¿no? O de qué cultura estamos hablando, entonces los leo. ¿De qué cultura estamos hablando? Voy a abrir el chat. A ver, para que participemos. ¿Qué cultura es? ¿O de quién estamos hablando? No sigo hasta que 5 por lo menos no me digan algo. Listo. Emerson, gracias. Guayú. ¿Quién más? ¿Será Guayú o será otra? ¿Qué opinan? Hasta que no tenga 5 participaciones no sigo. ¿Cuántos tenemos en este momento? Para sentir que le estoy hablando a alguien. Tenemos 13 personas. Listo, vamos 2. Gustavo, gracias. Muchas gracias. ¿Quién más? Faltan 3. Si no me contestan es porque deben estar allá. Aprendieron la reunión y están haciendo otras cosas y mandando correos. Espero otras 2. Gracias, Emerson Durán. Faltan 2. A ver si estamos acá pendientes. Bueno, faltan 2. Venga, a ver, miramos y preguntamos entonces acá a los asistentes, espectadores. A ver, Fabián, ¿qué opinas? Fabián Rangel. Te agradeceríamos, Fabián, en La Guajira. Bueno, listo, muchas gracias. Ya creo que ya con 4 es suficiente. Entonces, sí, efectivamente es de La Guajira, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo que es enfoque a producto, pues digamos que acá pues voy a tratar el tema de la mochila. Pues en este caso el indígena, ¿sí? En este caso la comunidad cuando diseña su producto, pues ellos lo diseñan de acuerdo a un enfoque de producto, es decir, pues ellos diseñan su producto de acuerdo a su cosmovisión, a sus valores ancestrales, a lo que a ellos les genera sentido, ¿cierto? Yo no le voy a poder decir a una persona que hace una mochila, oiga, vaya, investigue qué quiere el mercado y a partir de lo que quiere el mercado, usted diseñe su mochila, pues porque pues nada, pues de alguna otra forma estaría perdiendo parte de su esencia de su producto. Entonces digamos que en ese sentido no funciona con el enfoque tradicional y es vaya, entienda un insight del mercado y ahí sí diseñe su producto. No, acá es el hacedor lo hace
de acuerdo a una cosmovisión que tiene o a lo que él quiere precisamente plasmar dentro de su producto cultural. En este caso, una mochila. Ahora, pues, obviamente sí necesitamos, en términos de emprendimiento, pues tener un segmento muy claro, es decir, un grupo de personas con unas características similares para poder entenderlos mucho mejor y poder hacer que nuestro producto cultural realmente se conecte con este segmento. Todos tenemos unas formas de comprar distintas y por eso es tan importante segmentar y por eso es tan importante generar, en este caso, unos modelos de negocio o modelos de sostenibilidad en nuestros emprendimientos. Pero acá quiero que me entiendan, este es un enfoque de producto que, insisto, está mucho más presente en artes y patrimonios y en una parte, pues digamos, de las industrias culturales. Ahora, ¿cuál es ese enfoque a mercado? Pues el que ustedes ya conocen. Es, en este caso, primero entiendo muy bien, fíjense que es distinto, entiendo muy bien a los consumidores y ahí sí hago un producto creativo, bonito, pues obviamente que también le dé sentido al artista, pero pues de alguna otra forma nace más de una necesidad del mercado, el otro nace más de una cosmovisión, de una emoción del autor. Y pues evidentemente acá pues también toca pues seguir haciendo todo el proceso normal. Entonces, esto es importante porque, digamos, y acá por lo menos según el BID, pues ellos dicen que en este caso, pues las innovaciones pueden estar más asociadas a temas estéticos, a mejorar el atractivo. Yo creo que sí, que el BID tiene razón, pero pues con mi regleta, pues yo creo que también se puede abrir mucho más el panorama de innovación en economías culturales creativas, pero pues también coincido con el BID. Pero lo que yo quiero dejarles en este momento de reflexión es que hay que ser muy cuidadosos si les decimos a los actores culturales, generen una innovación y tienen que ustedes entender al mercado y tienen que escalar y tienen que vender, porque no necesariamente los actores culturales hacen un producto con ese sentido, ¿listo? Entonces solamente quiero llamar la atención acá, pero que sí pueden innovar, sí. ¿En dónde? En donde yo les decía, pues en varias partes de la regleta, ¿listo? Y obviamente los sectores como diseño de modas, etcétera, pues pueden tener el enfoque de mercado normal. Entonces, en ese escenario, y yendo muy rápido, nos quedan 25 minutos, pues dentro de la regleta yo me quiero enfocar en estas 4 que yo las resumo en el título que hablábamos de 3 formas de innovar. Entonces, voy a dar unos ejemplitos muy rápido, ¿listo? Para detonar innovaciones culturales y creativas. El primero es en cómo expresar el valor de la marca, el segundo es cómo generar experiencias del consumidor y tercero, la importancia de ver las redes y alianzas como un elemento que nos ayude a generar innovaciones. ¿Listo? Entonces vamos primero, ¿cómo expresar el valor de la marca? Entonces, acá la pregunta es cuando hablamos de marcas, ¿cómo generamos unas conexiones más fuertes a nivel emocional con los consumidores? ¿Cierto? También por lo que les hablaba, pues incluso anteriormente. Entonces, la economía creativa se fundamenta en novedades en la estética de los productos, en el aspecto de los bienes y servicios, como también en las emociones que se generen en los consumidores. Esto es súper importante, porque estamos hablando de productos mucho más creativos y culturales. Entonces, yo quiero empezar acá. Cuando yo hablo de marca, es importante entender que para generar innovaciones yo debo incluso aprender, para comunicarlo de forma innovadora, conocer cuál es mi propósito como precisamente actor cultural y creativo, ¿cierto? Y cómo hago pues para poder mostrar mi propósito. Entonces, acá yo les tengo pues un ejemplito. Lo primero que uno debería entender como emprendedor es mostrar su propósito. Cuando uno muestra su propósito, uno inspira a las personas, a los grandes líderes mundiales cuando han conectado o cuando muestran precisamente su propósito, las personas se conectan y lo siguen. Eso es muy importante. Ahora, en términos de emprendimiento, también es muy importante que las personas entiendan cuál es el propósito, incluso muchas veces de los productos, y ahí se pueden generar o mayor consumo o mayor, en este caso, compra, ¿cierto? Entonces, un primer tipcito acá es entender el propósito. Posteriormente es entender cómo ese proceso incluso de cómo lo pueden hacer, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de cómo hacen sus productos, sus servicios? Y eso muchas veces es muy bonito mostrárselo en términos de marca, porque eso genera mayor, digamos, mayor conexión con los empresarios. Yo ahorita, o con los consumidores, perdón, yo ahorita les muestro un ejemplo. Y el último elemento sí es, oiga, ahí sí se muestra al final lo que hacen. Uno muchas veces se queda mostrando es, oiga, yo tengo tal producto. Oiga, error, o sea, primero muestre un poco más su propósito y ya después usted puede decir, oiga, yo tengo tal propósito, para tal propósito yo hago esto y esto se materializa en mi producto que es tal. ¿Sí? Es un poco como la esencia. Entonces, el ejemplo más famoso de esto, con los circulitos, es el Mac. Mac, pues, de acuerdo, de una otra forma, su propósito
siempre ha sido desafiar el status quo y siempre nos ha vendido la idea de pensar diferente. Entonces, claro, eso uno ya empieza como a conectarse más y uno dice, claro, no, pues yo soy creativo, yo como que estoy como muy alineado con este propósito de pensar diferente, como me quiero separar como de los cánones normales en general, o los prototipos normales, pues a nivel, digamos, profesional, puede ser un ejemplo. Después, genera mucho más sentido también en cómo hacen sus productos. Oiga, los productos que hacen lo hacen de una forma, una interfaz muy bonita, muy práctica, como muy llamativa y muy fáciles de usar, ¿no? Y pues ahí sí que hacen, pues venden computadoras, en un ejemplo, pero hacen iPad, pero hacen un montón de productos. Entonces, fíjense que incluso en las campañas que hacen, en este caso empresas tan importantes, pues plasman todo eso que les estoy diciendo en unas formas innovadoras de cómo llegarle a sus públicos o en este caso a sus consumidores, ¿cierto? Ahora, en un ejemplo un poco más cotidiano para nosotros, hablemos de las mochilas Guayú, que ya hablábamos. Entonces, si yo empiezo a entender cuál es ese propósito que tiene detrás una cultura para poder hacer una mochila, pues oiga, qué bonito conocerlos, ¿no? ¿Sí? No sé, incluso de golpe puede ser para preservar su cultura, sus valores ancestrales, porque eso les genera también, obviamente, un flujo de dinero pues, para poder vivir dignamente. Entonces, si uno pudiera conectar ese propósito, pues sería muy bonito. Ahora, el cómo lo hacen, ¿no? Pues digamos que hay un propósito de elaboración que se demora entre 20 y 30 días. Dentro de este proceso de elaboración, no el cómo que yo les decía, evidentemente, pues las tejedoras o nuestras artesanas, pues de la cultura guayú, plasman su cosmovisión, plasman su emoción, pueden plasmar unos sentimientos de un momento dado. Entonces, muchas veces las mochilas, por eso es que no son igualitas. Entonces, fíjense, ahí estamos plasmando el cómo. Y pues también ya, pues se puede ya decir, oiga, o sea, ¿cómo hace para materializar todo su propósito? Pues a partir de una mochila guayú, ¿cierto? Entonces, eso es un poco como el ejemplo. Ahora, este ejemplo también me da pues, base para decirles, oiga, dentro de las innovaciones podemos también mostrar el resto de aspectos culturales que hay detrás de una mochila. En este caso, su conexión con la naturaleza. Evidentemente, dentro de los colores, pues hay una representación muy fuerte de cómo ellos tienen y viven pues con todos sus elementos alrededor, con el agua, el mar, las flores del cactus, etcétera, ¿cierto? Todo lo que representa a la mujer dentro de la cultura guayú, que seguramente ustedes ya muchos saben el ejemplo, pues tienen un rol muy fuerte, incluso de mando dentro de la cultura. Entonces hay unas dinámicas bien interesantes. Ahí también se pueden ver reflejadas dentro de la mochila. Las mochilas cuando se conciben muchas veces con estos, yo no sé cómo se llama esto, con las cositas, el apoyadero, ustedes me perdonarán la imprecisión, la cosita que se pone en el hombro, lo hacen gruesas porque muchas o algunas clases de mochila las ponen las mochilas las mujeres guayú en la frente para poder andar grandes trayectos. Ahí hay un montón de historias, ahí hay una historia de cómo, de que hay una araña que se llama Cajugulu, yo no me acuerdo cómo se llama, que la araña fue la que les enseñó a tejer. Hay unas historias hermosas detrás. Entonces, para innovar en la marca, ¿qué tal si yo comunico mi propósito, el cómo lo hago, todos mis valores que les estaba diciendo? E incluso pues innovamos con la tecnología. ¿Qué tal si le pusiéramos un ejemplo? Una leyenda muy bonita de que pueden representar todos esos valores culturales dentro de la mochila, o incluso colocar un código QR para que los traslade a una página web y puedan encontrar todas estas historias, puedan encontrar videos. Entonces, fíjense que ahí podemos innovar mucho en la forma como se conectan los valores, los productos culturales con sus públicos. Ahora, pues para poder comunicar su propósito, sus valores, etc. Entonces, acá la tecnología juega un papel fundamental, pienso yo, para poder innovar en la forma de cómo se conecta con los consumidores, para generarles emociones. Incluso, si uno llegara a hacer esto, les apuesto que ustedes pasarían de regatear una mochila guayú en la primera de Riohacha, que uno dice, uy, 60, uy, tengo 55. Si ustedes ya conocen todo eso que les estoy diciendo, ustedes ya les daría hasta pena pedir una rebaja. Y ustedes podrían pagar 200,000 o 300,000 pesos por una mochila fácilmente. Entonces, esto es un escenario para innovar en el proceso, en cómo se comunica. Acá este es un ejemplo muy bonito, pues, que es de un emprendedor, es una emprendedora de Medellín que se llama Tigre de Salón. Ellos, pues, se inspiran en todos los elementos o varios elementos de la cultura colombiana, sobre todo en la cultura arhuaca. Bueno, hay varias inspiraciones, lo plasman muy bonito dentro de su página, cuentan las historias, cómo llegan, entonces transmiten como todos estos valores. Entonces, ese es un ejemplo muy bonito. Otro ejemplo que me gusta,
y se me está cogiendo el tarde porque empezamos a ver un poquito de 10 minutos tarde, pero bueno. Es Chiribiquete. Oiga, este libro no lo he comprado, vi una conferencia, lo voy a comprar. Es de un antropólogo que se llama Carlos Castaño y pues en él plasma 30 años de toda su investigación de lo que representa el chiribiquete para Colombia, para el mundo, todos los aspectos ancestrales que hay detrás. Él, si no estoy mal, él fue el que descubrió todo este arte pictórico que pues hay ahí dentro de las piedras, que seguramente ustedes lo han escuchado. Bueno, acá hay unos elementos muy bonitos que están dentro de este libro. Ahora, los aconsejo que lo compren porque con la plata que el hombre vende estos libros, pues todo está invertido para conservar esta área natural y cultural y pues ancestral del mundo y de Colombia. Entonces todo eso se va pues para proteger esta área. Entonces, acá tiene un libro muy bonito, muy interesante, ya hace rato lo tiene, hay conferencias, muy chévere, pero ¿cómo en este momento ellos están mostrando sus valores incluso o todo lo que tienen detrás? A través de este capo, que es otro emprendedor que se llama Leonardo Vilar, tiene varias empresas creativas y acá les voy a mostrar un poco lo que él hace, para que me entiendan el ejemplo. Bueno, todo esto lo hace este hombre, este emprendedor. Entonces, fíjense cómo se unieron. ¿Cuál es el ejemplo? Se unieron el antropólogo y se unió pues este emprendedor, señor Vilar, que les comentaba anteriormente, y están creando esta iniciativa que se llama Chiribiquete 4.0 y en donde precisamente están potencializando estos valores, este propósito a través de la tecnología. Entonces están generando toda una experiencia de digital, ¿cierto? De realidad aumentada. No tengo este slide para mostrárselos, acá se los dejo, pero están creando todo un mundo virtual donde las personas cuando entran a esta realidad aumentada pueden meterse a diferentes mundos para conocer qué significa el hombre jaguar, entonces se meten al mundo jaguar y les muestran todo lo que hay detrás del jaguar y que representa y significa el jaguar en la cultura precisamente de los indígenas del Chiribiquete, se meten en el mundo de por qué, digamos, el Chiribiquete se considera como el centro del mundo para los indígenas. Hay como 10 mundos que están configurados. Entonces, nada, pues eso está un hit absoluto. Incluso en el Parque Jaime Duque van a hacer una exposición de Chiribiquete 4.0, que así me toque irme con 10 tapabocas, me voy a ir a verla cuando salga. Entonces, pues nada, pues digamos, acá en Bogotá. Entonces, esto es un ejemplo muy bonito como también aspectos culturales se unen con aspectos digitales para generar innovaciones. Entonces, acá están generando unos mensajes ancestrales hermosos a través de tecnología. Entonces, otro ejemplo, pues para eso, ¿listo? Entonces, me queda poquito tiempo, voy a pasar acá este slide. Entonces, acá creo que con este termino esta primera parte o esta primera forma de innovar es, hey, pues todo el mundo hablamos que el contenido es el rey, pues, para poder comunicar, sobre todo en las redes sociales, pero hey, una reflexión importante es, ¿será que lo estamos haciendo bien? ¿Estamos generando contenido de valor y conectando nuestros productos culturales de una forma asertiva? Entonces, eso es como un mensaje que les quería dejar acá. Segundo, y perdonen que voy tan rápido. Experiencia del consumidor. Bueno, definitivamente cuando hablamos de emociones y de generar fidelizaciones, tenemos que dar un impacto emocional a los consumidores. Entonces, por eso la importancia de generar nuevas soluciones en este ámbito. Entonces, este es un ejemplo que seguramente ustedes ya lo han escuchado. Esto es una experiencia interesante. Pues ellos encontraron en este caso un insight del mercado. Como yo les decía, esto tiene un enfoque al mercado donde las personas no compran internet, muchas veces ropa, pues porque no le va a quedar muy bien, no le va a quedar muy bien el jean, no se le va a ver la cola como quiere a la chica, o a los hombres de pronto le quedan muy bolsudos, bueno, no sé, mil cosas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues generaron pues todo un esquema pues para que las personas puedan generar a manera virtual pues todo un esquema de probador virtual. Entonces ahí uno se mete ahí en la página de ellos, le generan un avatar, uno pone sus medidas y pues ya uno empieza a probarse la ropa y pues ya digamos que a uno le da mucho más confianza para, pues para comprar. Esto es una experiencia mayor, no se quedan solamente ahí, hey, vendo en internet, estoy haciendo marketing digital, sino están generando una experiencia
de consumo, ¿cierto? Ahora, pues pueden haber otros escenarios un poco más a nivel de artes y patrimonio, pues como el teatro, en donde pues la idea es que se generen incluso nuevos esquemas, nuevas modalidades de presentación para conectar a las audiencias. Ahora, digamos que claramente es diferente unos señores que crecieron con un esquema tradicional de teatro, a de pronto a mi sobrina que tiene 18 años y pues ellos tienen otras formas de consumo, ¿cierto? Entonces, bueno, incluso es muy bonito que se puedan innovar en los formatos que se genera la cultura o se quiere pues conectar la cultura con sus públicos. Entonces, esto es un ejemplo de microteatro que me parece que es bastante innovador. Se generan varias escenas de teatro cortitas, como unas cápsulas de teatro, y muchas veces lo que uno puede hacer como espectador es que va pasando de una en una, entonces pues uno tiene más experiencia al consumir teatro. Este video me gusta mucho, les voy a mostrar. Bueno, ¿qué tal este ejemplo? Este ejemplo es un hit absoluto, me encanta. Digamos, ¿qué tal? Acá pues que hablamos tanto de turismo, de que queremos posicionar a nuestras regiones en turismo, pero muchas veces como que no se diferencian las unas de la otra, todo el mundo ofrece lo mismo, todo el mundo ofrece el mismo paseo al río, bueno, pues todo el mundo, estoy generalizando, pero no encontramos innovación. Creo que una innovación en turismo puede ser precisamente en turismo, agregándole componentes culturales para que sea turismo cultural, rescatando pues todos los valores que hay detrás de un plato, de nuestras cocinas tradicionales, pero aparte de eso es cómo la entrego. Entonces puedo innovar en el empaque, en los platos, en cómo se entrega, en la ubicación. O sea, este ejemplo es maravilloso. Creo que ahí podríamos hacer cosas muy bonitas. No necesariamente en un árbol, pero pues sí en cómo servimos, en cómo articulamos todos estos ejemplos con nuestros sentidos, que era el siguiente slide que seguía. Cómo excitamos en el buen sentido el olor, el olfato de nuestros comensales, el tacto, que puedan tocar, que puedan también excitar la vista, de pronto potencializar los sonidos que sean chéveres, en este caso el sonido de la naturaleza. Entonces, lo que es en experiencia, podemos innovar un montón, hay un montón de metodologías muy bonitas. Y bueno, la invitación para ustedes también es que se innove tanto en la experiencia de consumo, en todo lo que estamos hablando, atado a los sentidos, y sin olvidar la experiencia que se puede generar en las páginas web. De hecho, hay una profesión ahora que se llama diseño UX, que pues está también muy enfocado. Eso es todo un mundo gigante, pero es importante innovar en la experiencia. ¿Listo? Y finalmente terminamos, para ser muy cumplido con el horario, con redes y alianzas. ¿Qué pasa un poco en el mundo cultural y creativo? Y tenemos a los emprendedores y emprendedoras al lado izquierdo y tienen una meta. ¿Cuál puede ser la meta? Que era lo que hablábamos del propósito, generar mayor cohesión social, hacer un llamado de atención a algo, sencillamente o poder vender, recuperar nuestra cultura o mantenerla. Bueno, hay un montón de cosas, propósitos, ¿cierto? Que al final lo que quieren es precisamente conectarse con un público y vender sus productos o conectar sus productos, ¿cierto? Ahora, dentro de todo este camino, pues hay unos elementos que se pueden, pues que nos pueden jugar una mala pasada, y es precisamente cómo hacemos para poder distribuir el producto, para encontrar los escenarios o la infraestructura adecuada para poder montar nuestro producto, ponerlo a circular, encontrar las personas que son las adecuadas. Acá pueden haber un montón de aspectos. Pues solo para que me imaginen, si hay un autor que genera una canción, tiene que encontrar un cantante, tiene que pasar esa canción a una productora, tiene que haber procesos de edición, después tiene que conectarse también con otros actores que pues precisamente pongan a circular al cantante en escenarios pues en los escenarios que sea. Bueno, hay un montón de cosas acá. Entonces, y eso puede volver engorroso. Entonces, cuando hablamos de redes, pues la idea es, hey, venga, tenemos que ser muy eficientes, tenemos que tener unas habilidades muy buenas de relacionamiento,
para conectarse con las personas que son, ¿sí? Para que le puedan generar este valor en donde se necesita, en cómo distribuyo mi producto, en cómo lo pongo más bonito, en cómo puedo generar mayor valor simbólico. Bueno, hay un montón de aspectos relacionados detrás de la economía cultural y creativa y que creo que se hace, y de hecho se hace mayor énfasis en estos aspectos de distribución y de canales y de cadena de valor dentro de este mundo cultural y creativo. En el caso de la papa, pues ustedes dicen, oiga, el distribuidor lo único que hace es desangrar al productor porque cobra más y pobre productor de papa, y es cierto. En el mundo cultural y creativo sí le da valor los distribuidores a los emprendedores. Entonces, esto es un elemento bien importante que ustedes lo tienen que tener en cuenta. Ahora, obviamente, pues hay también aspectos dentro de la economía naranja que el distribuidor pues se queda con la mayor tajada, pero en su mayoría les da valores simbólicos, les da valores de relacionamiento, valores de reputación. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden transar dentro de todo este proceso y que les genera valor a los emprendedores. Entonces, por eso les digo que es importante en el mundo cultural y creativo generar precisamente este tipo de aspectos. Dentro del Ministerio de Cultura, nosotros no llamamos cadena de valor como todas estas etapas, sino lo llamamos ese ecosistema de valor. ¿Por qué un ecosistema de valor? Porque pues es que estos procesos no son estáticos, no son lineales, no son secuenciales, ¿sí? Digamos, de golpe uno puede encontrar a una persona que le genere una curaduría iniciando el proceso, pero ya cuando está en la etapa de circulación, pues ahí también hay curadores. Entonces, digamos que esto es muy dinámico, entonces por eso lo llamamos un ecosistema de valor. Entonces, insisto, pues acá la recomendación es poder detectar esos actores, estas personas que nos podrían generar valor, ¿cierto? Y poder generar procesos incluso de innovación colaborativa. Estas personas saben un montón de los sectores, ¿cierto? Muchas veces tienen más contactos que uno, o en la gran mayoría. Los actores que están dentro de ese proceso de conectar mi producto al consumidor final. eh, los distribuidores o muchas veces estos intermediarios, al estar tan cerquita al consumidor final, los conocen muy bien, que muchas veces los emprendedores no los conocen, y eso es un problema, pues, digamos, pienso que yo, de base, pues, para que no sean sostenibles. Entonces, ¿qué tal si nos conectamos con ellos y a partir de ellos podemos generar, como les digo, unos modelos de negocio o unos modelos de sostenibilidad más fuertes? Podemos ajustar nuestros productos, nuestros contenidos, la forma de cómo generamos el branding, la comunicación. Entonces, acá hay un mundo, pues, digamos, gigante para poder innovar, y esa es, pues, como la tercera reflexión que les quería dejar. Acá es tan solo un pequeño ejemplo de qué actores pueden estar dentro de todo este mundo o este ecosistema. Pueden haber universidades, editores, medios impresos, de radio, comunitarios, hay sellos discográficos en el mundo, pues obviamente de música. Está algo muy importante que son los mercados culturales, que pues para los que no conozcan este término, básicamente se podría asemejar como en parte como a ruedas de negocios, pero en este caso de economía cultural y creativa. Y en los mercados lo que se hace es que se conectan los emprendedores con potenciales compradores o distribuidores, e incluso pues también en estos mercados culturales se lleva al público pues para que precisamente pues pueda incluso pues disfrutar o consumir el producto. Les pongo un ejemplo. Un mercado cultural se llama, hay uno que se llama MEC en Cali. Allá por lo menos llevan a compradores o en este caso distribuidores que están asociados al mundo de la música, y llevan a orquestas. En este caso, al que yo fui el año pasado, llevaron a varios de salsa. Entonces, mientras ellos iban tocando las orquestas, ahí había público. El público pues precisamente iba disfrutando su concierto. Muchas veces el público no sabe qué es lo que está pasando detrás, pero detrás de eso ahí hay compradores, ¿sí? Y están mirando la reacción del público, si el público se motiva, si tienen buen la orquesta, obviamente miran aspectos técnicos de la orquesta. Entonces hay varios mercados culturales en Colombia, ¿sí? Para diferentes sectores. Eso es muy importante, hay curadores, obviamente está el sector privado, están las plataformas web y de aplicaciones. Y conclusión, pues la idea, y con esto ya termino, es hay que generar redes e innovar a partir de nuestras redes, pues para precisamente generar productos culturales y creativos mucho más campeones. Entonces, eso era, estimados, 12:27 en punto. Sé que estuve como un bolio de carreras y no sé si haya un espacio para una o dos preguntas, y con eso terminaríamos. Aquí tengo una pregunta, Jason, de Rubén Cadavid de Medellín. Jason, interesante tu presentación. ¿Es factible que nos las compartas?
Yo la puedo compartir y me ha faltado, claro que sí. Listo. Se las estaré enviando al listado de asistencia. De una. de una. ¿Alguna pregunta? Hay micrófonos abiertos también. Quien desee. Ay, Dios mío, se me va a apagar mi computador, perdón. Me lo voy Sí, a poner por tienes Dios. el 8%. Se va a No, morir. Muchas gracias. ya. Yo tengo una pregunta. Rubén, cuéntanos. Sí, básicamente me gusta mucho la presentación de Jason porque pues realmente yo diría que es casi que la primera vez que veo mucha claridad en este concepto de cómo, digamos, avanzar en temas de innovación en esta industria cultural creativa. ¿Hay algún buen ejemplo a nivel nacional sobre el tema? De pronto, de alguna ciudad o clúster que esté implementando estos procesos. Pues mira, la verdad, Rubén, y gracias por tu pregunta, sería muy chévere identificarlo, pero pues digamos que no tengo el contexto exactamente que están haciendo pues los clústeres. Tengo el contexto de algunos que, no sé, digamos en Quindío, que tienen unos clústeres bien fuertes de turismo. Pues también sé que se están generando a partir de Impulsa algunos procesos de hojas de ruta donde buscan consolidar algunos clústeres, en este caso de turismo y de economía naranja, y pues al final se quieren capitalizar precisamente ya en productos específicos entre los integrantes del clúster. Que también estén implementando procesos de innovación, no te lo podría decir. Sí sé que es un reto que podamos implementarlos, ¿no? Y creo que podría ser una actividad muy bonita para el próximo año. De Pero pues acuerdo. eso es lo que te podría contestar, Rubén, no tengo más contexto. No, no hay problema. De pronto después compartimos un poco, porque nosotros estamos haciendo algo, pero estamos todavía un poquito lejos de ese esquema que planteas, que yo particularmente me identifico mucho con él. Bueno, no, Rubén, claro, digamos como les mencionaba, y no era una narrativa, sino pues siempre muy felices de poder colaborar, pues si podemos generar después otros espacios, unas tertulias, incluso conocer un poco más qué se está haciendo a través de la red Cluster, o por lo menos de mi parte, de Golpe Diana los conoce un poquitín más, no sé, pues bienvenido. Entonces igual pues también llevaré pues esta sugerencia a mis respectivos jefes y de golpe el otro año podremos hacer algo, pero creo que sería muy potente, que definitivamente los clústeres pues generan cambios estructurales y son muy potentes. Entonces, chévere, Rubén, gracias. Muy bien, gracias a vos. Jason. Gracias, Jason. Sí, efectivamente, digamos que los clústeres de economía naranja han tenido un boom este año, desde el año pasado que empezaron realmente. Conozco varias cámaras que están en esa gestión, están gestándose, están en ese proceso de consolidarse para convertirse en iniciativa clúster. Entonces, seguramente el otro año ya tendremos una masa mucho más crítica y el clúster de economía naranja como tal, que por ahora que tenemos son actividades o sectores asociados a la economía naranja, pero sí hay un par que ya se están denominando como clúster de economía naranja. Si me lo Entonces, permites, y yo doy mi percepción no como Ministerio de Cultura, sino como Jason Lighton, yo soy el enlace territorial para Valle del Cauca y para Atlántico. Ahí hay dos hojas de ruta. La de Barranquilla es hoja de ruta de turismo leisure y la de Cali o el Valle del Cauca es de turismo de experiencias. Ahora, yo sí pienso que el reto está en poder darle unos componentes naranja mucho más fuertes. Insisto, es como opinión Jason Lighton, unos componentes de naranja mucho más fuertes, y me explico, componentes culturales más fuertes dentro del diseño de las experiencias que se están haciendo. Porque muchas veces pienso que pues, conozco un poco estos proyectos, pero todavía no se están diseñando, están todavía terminando de tener ese andamiaje necesario pues, para el clúster, pero a veces pienso que nos podemos quedar un poco más como con los servicios culturales a veces tradicionales, pero la riqueza es cuando uno entiende mucho más estos valores simbólicos que hay detrás, como con la mochila guayú, detrás de todo lo que es la cocina tradicional, bueno, todo lo que hay detrás de la cultura. Pues si pudiéramos conectar eso de una forma más fuerte, y eso lo conecto con mi presentación, creo que podemos generar mayores innovaciones para los turistas nacionales e internacionales, que al final ustedes saben que cuando uno va a una parte, pues uno quiere conocer de una forma más contundente, la gran mayoría de turistas, la cultura local. ¿Cómo lo hacemos? A través incluso de innovación en marca, lo que les mostraba, en experiencia. Entonces, nada, es una percepción muy mía. Jason, muchísimas gracias.
todo súper interesante. Me parece que esta grabación también va a quedar subida a YouTube, al YouTube que maneja la red Cluster. Y pues la haremos masiva también para otros que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Seguimos hablando. Aquí dice Emerson, el mapa de actividades en economía naranja es muy diverso: arte, patrimonio, industrias creativas, nuevos medios, software, industrias culturales. En estrategia de clusterización, ¿cómo se puede enfocar una sola iniciativa? No entiendo, o sea, entiendo todo menos una sola iniciativa. Si me puedes dar un poquito más de contexto. Yo creo que hace referencia precisamente que, digamos que la invitación que realicé yo ahorita fue a diferentes sectores, digamos, aquí está TI, está moda, está turismo, pero él se refiere a cómo una iniciativa se puede llamar iniciativa de economía naranja, cuando es tan diversa. Ah, ya te entiendo. Sí, Ese no, es- de acuerdo, de acuerdo. y si me corriges, Emerson, si te malinterpreté. Sí, que correcto, nos Así es, dice correcto. Emerson. Sí, yo creo que yo comparto mucho pues la apreciación de ustedes. Pues yo creo que sí se deberían generar es mucho más clúster específicamente pues por algunas categorías que compartan pues evidentemente pues varias variables, varias dinámicas. Pues como tú lo dices, es muy diferente uno trabajar con el sector artes a trabajar con el sector digital. Y eso lo vimos precisamente con los enfoques que yo les mencionaba de producto y de mercado, ¿no? Es un mundo muy amplio. Entonces, yo sí pensaría que se deberían generar como clústeres más, como te digo, por sectores, Por más, sectores. más especializados, pero ustedes son expertos en eso, pues por todas las dinámicas que hay detrás de un clúster, por los empresarios que se sientan, pues por todo. Ujú, Entonces, yo sí considero que debería ser así. Ahora, hay algunas apuestas en Barranquilla que están tratando de pedalear ese clúster de economía naranja, pero creo que todavía no ha sido precisamente como muy claro en cuál va a ser ese enfoque, y ujú. pues ahí todavía van tratando como de patinarlo, ¿no? Lo están patinando desde el año pasado. Eso es lo que yo creería, debería ser más sectorial. Ok. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta ya antes de cerrar? Ahí Diana Barón dejó pues la información de economianaranja.gov.co por si queremos más información, y yo creo que podemos seguir trabajando, Rubén, ya para el 2021, a ver qué nos inventamos para seguir fortaleciendo el sector. No, cuenten con nosotros y encantado. Muchas gracias por tu invitación y a los asistentes. Qué bueno. Diana, gracias. A Nata, que también está del Ministerio de Cultura. Un abrazo para mis compañeros. Muchas gracias. Abrazos. Gracias. Bye. Gracias.